la eternidad. Y vamos a iniciar, obviamente, con el tema de la condenación eterna. Si Dios permite, tendremos dos explicaciones de la condenación eterna. Todos los eventos que hemos narrado hasta aquí, en este estudio, tienen la particularidad de presentarse en esta era. Recuerda, ¿no? Cuando dijimos que solo había dos eras, la era presente, la era por venir. Todo lo que hemos visto, por supuesto, hasta este momento, tiene que ver con asuntos que se presentan en esta era, y aunque la mayoría de estos eventos sea desconocido para nosotros, obviamente porque no han pasado, de hecho, al presentarse en esta era, tiene conceptos que sí podemos entender. Por ejemplo, aunque no entendamos completamente el concepto de la resurrección y nos plantee siempre ciertas preguntas, ¿cómo es la resurrección? ¿Cómo será el cuerpo resucitado? Sí entendemos y vivimos con la realidad de la muerte. Gracias a esto podemos darnos una idea de cómo será entonces la resurrección, aunque no entendemos a veces conceptos muy elevados acerca del juicio final, de todo lo que se va a presentar allí. Tenemos al menos representaciones temporales del juicio de Dios, que las podemos entender como Sodoma y Gomorra, cosas así que nos anticipan, bueno, que nos hacen entender que Dios es un Dios justo y cómo puede manifestar su ira de repente. Así que tenemos ciertas similitudes, por supuesto. Pero al abordar el tema de la eternidad, llegamos al borde de un precipicio, donde de hecho vemos hacia abajo el abismo y donde no podemos ver nada más con claridad porque ni siquiera hay un fondo en ese precipicio. Como si usted lanzara una roca de ese precipicio abajo y pensar que esa roca nunca caerá, jamás caerá. Muy pronto ya nuestros ojos no pueden ver porque en la eternidad no hay fondo, es eterno. Si bien los términos de eternidad son dados en el lenguaje que podamos entender, pues la Biblia no quería confundir, sino enseñarnos esa realidad. Sabemos que la realidad de la eternidad es muy grande y sobrecogedora, más allá de lo que nosotros, asomados desde este mundo temporal, podemos ver de qué es la eternidad. Esta frase que hay en Mateo 25:46 nos suspende en un terreno que solo podemos mirar de lejos. Espero que usted aprecie con solemnidad esta frase. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Acto seguido, y sin intervalos de tiempo, luego del juicio final, luego que el dictamen final haya sido dado, el cual es irreversible e inmutable y sin fin para siempre y siempre, cada uno será llevado, conducido a su fin eterno. Y allí, y solo allí, damas y caballeros, se puede decir que empieza uno a vivir. La vida que nunca se acaba a comparación con la que tenemos ahora, porque aunque sepamos que tenemos un alma con eternidad, igual nosotros sabemos que nos estamos conduciendo a un fin, al menos a la muerte física. Pero de esta vida no tendrá ninguna cadencia que la acabe ni siquiera en un sentido. La vida ininterrumpida, sin ningún tipo de variación o pausa. La vida irreversible, cualquiera que sea su estado eterno, será una vida consciente, vivida en cuerpo y alma por toda la eternidad. Nuestros años terrenales, vistos desde el punto de vista de lo eterno, mis hermanos, son una pequeña mota de polvo, al lado de todo lo que viviremos, los años que lleva esta creación
en pie todavía no serán nada cuando pasen millones y millones de años, sin fin, sin fin. Allí lo solemne es que el estado de los seres humanos será definitivo, para siempre. Su posición ante Dios será irreversible, es decir, hijo o enemigo de Dios por los siglos de los siglos. Su condición espiritual, a saber, salvo o condenado para siempre. Su estado ya sea gozo eterno o dolor eterno, nunca se acabará, pero adviértase, todo esto aumentado a un nivel que usted ni yo podemos llegar a comprender. ¿Quién ha pisado la eternidad para venir de allí a decirnos qué es, cómo es, el único, el Hijo de Dios? Así como la Biblia nos provee descripciones gloriosas, indecibles, las estudiaremos al menos en general, con el mayor lenguaje que pudo haber encontrado. Es decir, si usted hubiera tenido la oportunidad de escribir el cielo eterno, la eternidad, la gloria, no pudiéramos ir por encima del lenguaje que tenemos, pero tuviéramos que hacer referencia a las mejores palabras del lenguaje para describirlas. Así habla la Biblia, y nos describen el bienaventurado estado de los hijos de Dios en la eternidad. También la Biblia usa un lenguaje muy fuerte, con las palabras más impactantes que pudo encontrar para advertirnos acerca del estado eterno de perdición y miseria. Desde antaño, hermanos, los hombres, aun personas que se consideran cristianas y se profesan cristianas, han tratado y querido esquivar la doctrina del infierno. Y han sugerido varias explicaciones, porque, hermanos, el solo pensar en un infierno eterno, eso seguramente nos hace temer, y por eso muchos han tratado de esquivar el asunto, tratando de explicar desde que no existe el infierno, porque un Dios de amor, ¿cómo puede hacer un lugar de condenación eterna, que es un invento de los hombres para someter al miedo a la gente, que las almas de los impíos sencillamente cuando mueren, y si no son salvos, entonces desaparecerán, la famosa doctrina de la aniquilación de las almas, que el infierno es esta tierra, que ese es el más infierno que vamos a conocer, que el infierno es un estado mental y no un lugar, como declaró el Papa hace 2 papas, ¿verdad? Con Pablo II, que todo corresponde a alusiones simbólicas para expresar el descontento divino, que son metáforas, etcétera, etcétera. Permítame, antes de ir a la descripción, afirmarle que creemos, por supuesto, que mucha de la información que tenemos del infierno, en efecto, es simbólica. De hecho, creemos, hermanos, que la mayoría, por no decir todas, pero voy a decir la mayoría, de asuntos, de descripciones que se nos dan en la Biblia acerca del infierno, son simbólicas. Hermanos, las realidades eternas no pueden ser descritas para nosotros aparte de lo que conocemos. Y por eso se usa el lenguaje de lo que conocemos. La Biblia fue dada para que la entendiéramos nosotros. Y así que va a hacer uso de los recursos que nosotros conocemos. Algunos se consolará con esta información. Me han dicho que el lenguaje con el que se describen los lugares eternos serán simbólicos, o son en gran parte simbólicos. Pero yo le pregunto, ¿qué es mayor, el símbolo o lo que simboliza? Reconocemos, hermanos, por supuesto, en el caso civil, que una bandera simboliza un país. ¿Qué es mayor, la bandera o el país? El país, millones de veces. En el caso de la cena del Señor, ¿qué es mayor, el símbolo o lo que simboliza? ¿Qué es mayor, el pan o el vino o el cuerpo y la sangre de Jesucristo?
Hermanos, millones de veces. Y entonces, cuando hablamos de un lago de fuego y azufre, ese es el símbolo. ¿Qué es mayor? ¿El símbolo o lo que simboliza? Hermanos. Así que ninguno puede consolarse diciendo, es que las descripciones de la Biblia son simbólicas. Eso, en lugar de servirle de consuelo, será su peor tormento. Porque si el símbolo es tan intimidante, imagínese lo que simbolizará la realidad misma. Vamos a considerar en esta sesión el lenguaje que la Biblia usa para describir ese lugar. El lenguaje que la Biblia usa para describir ese lugar. Y en 8 días, si Dios así lo permite, veremos y resumiremos la implicación de este lenguaje, es decir, qué significará todos estos datos. Por ahora, déjeme darle los datos y en 8 días, qué significan esos datos. Así que lo primero que vamos a ver es la realidad del estado y lugar de la condenación eterna. La realidad del estado y lugar de condenación eterna. Note que no estoy desconociendo que es un estado, pero también estoy afirmando que es un lugar. La realidad del estado y lugar de condenación eterna. ¿Sabe quién fue la persona que más hablaría del infierno eterno y nos daría las descripciones más terribles de él? El mismo Señor Jesucristo. No necesitamos de gente que se muera y vaya y el Señor lo resucite para hablarnos de las cosas. No se deje engañar. Eso, billete falso. Fue el mismo Señor Jesús que nos habló y fue la persona que en la Escritura más habló del infierno. Él es quien nos advierte con palabras claras e inequívocas el resultado de rechazarle a Él y a sus palabras y de no hacer la voluntad de Dios. Las más de 30 veces que se nombra la palabra infierno en el Nuevo Testamento, con sus sinónimos, un poco más de 20 están en los Evangelios. Quiere decir que nuestro Señor fue el que más habló de este tema y lo relacionó en muchos sermones y hasta en sus parábolas el Señor hacía referencia a esta realidad. Y aquí está, hermanos, otra prueba de nuestra lealtad al Señor. ¿Le creeremos a sus palabras? ¿Nos subordinaremos a lo que Él mismo dijo? ¿Quién más autorizado para decirnos qué pasa detrás del velo de lo temporal? ¿Quién más autorizado para decirnos qué es y cómo es y a qué se parece el infierno? Así que en el Nuevo Testamento se describe el infierno con algunos símiles que nos dejan ver su naturaleza. Así que completemos aquí la información desde todas las perspectivas que el Nuevo Testamento nos lo dejan ver. Primero, el Nuevo Testamento, el lugar de condenación, es denominado infierno. Infierno. Son muchos los lugares en la Escritura donde al lugar de condenación eterna se le llama infierno. Solo leeremos 2, Mateo 5, 22 y 29. Mateo 5, 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí está la palabra. Y Mateo 5, 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahí está la palabra. Pero hay muchas referencias en el Nuevo Testamento. Infierno, literalmente, es la palabra Gehenna, Gehenna. Y Gehenna viene de una palabra hebrea, a su vez, que hace referencia al valle de los hijos de Hinnom. Hinnom, valle del Hinnom.
Así que Gehenna, literal, esa palabra es la que se traduce como infierno. ¿Qué era el valle del Hinnom? ¿Qué era, según en los habitantes del Nuevo Testamento, el Gehenna? Era un lugar al suroeste del monte del templo de Jerusalén. Este lugar sirvió mucho tiempo en épocas de los reyes que estamos leyendo consecutivamente. Era un lugar emblemático porque en este lugar se presentó muchos de los casos de la rebeldía del pueblo. Entre lo más significativo, allí se sacrificaron niños haciéndolos pasar por el fuego. Está en Segunda de Crónicas 28:3. Se puede leer esas referencias. De manera que ese lugar tan horrible, usted sepa que su propio pueblo, teniendo el conocimiento de Dios, llegó a adoptar las costumbres de las naciones y llegar a hacer una estatua a la que literalmente entre los brazos, ¿verdad?, ponían un fuego inmenso y allí, según la costumbre de las naciones, los niños, algunos niños recién nacidos que querían sacrificarse, eran arrojados literalmente al fuego. Y eso se puso tan feo en la mente de ellos que cuando el Señor los castiga en efecto al pueblo de Israel, ellos como que escarmientan un poco. Y ese valle del Hinnom fue usado desde, o ya para la época del Señor Jesucristo, era el vertedero de la ciudad, el vertedero de basuras oficial de la ciudad. Así que toda clase de desperdicios, estiércol, animales muertos, todo aquello que no servía, todo aquello que era para desechar, se ponía allí. Y la costumbre, para no acumular y acumular la basura, entonces era prenderle fuego. De manera que el fuego ardía constantemente para quemar todos los desperdicios de la ciudad. En un vertedero de basuras usted no pone algo bueno, sino aquello que no tiene valor. Si es que no está podrido, está por podrirse y allí es donde se deja. Hoy ni siquiera tenemos algo parecido, pues las regulaciones de las basuras algo bueno han traído, pero imagínese usted hace un tiempo, quizás muchos de los niños que no estaban aquí, ni siquiera los jovencitos creo que habían nacido, pero en un momento, cuando vivíamos en el sur, hubo un derrumbe en el vertedero de Doña Juana. Se llama así, Doña Juana, un bonito nombre para un lugar tan horrible. Pero eso es sumamente, es un asunto de ingeniería, me hago entender, eso no es como antes. Pero aún así, cuando hubo un derrumbe, no, calculo que fueron meses de olor fétido, que llegó a kilómetros, gente que estábamos lejos todavía olíamos a eso. Así que si hubiera un símil hoy, sería el vertedero de Doña Juana, pero peor, ¿verdad? Sin nada de ingeniería, nada de estas cosas. Hablando de manera impactante, un teólogo habla para que dimensionemos el significado de ese lugar. Un autor dice, entrar en el cielo es pasar a ser más humano de lo que uno nunca logró ser sobre la tierra. Pero entrar en el infierno es ser desterrado del género humano. Aquello que es arrojado en el infierno no es hombre, son sus restos. Las metáforas de ese fuego que arde constantemente, de los gusanos de putrefacción, relacionan algo horrible, impuro, aberrante, siniestro, asqueroso y vil. Si algo añade impresión a esta descripción, es que según Marcos 9:48, el infierno es aquel lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así que note usted, con esta primera descripción, infierno, un vertedero, un lugar, un basurero, un lugar horrible que en el tiempo del Señor servía para llevar toda clase de impureza, inmundicia, cosas feas, horribles. Es la primera descripción del infierno, un lugar horrible, un lugar impuro, aberrante, asqueroso, siniestro y vil.
Segunda descripción que nos ofrece la Biblia. Fuego y azufre, o lago de fuego y azufre. Entonces, si usted advirtió en la lectura pública que se hizo, al menos 3 veces, Apocalipsis 19:20, 20:8 y 20:10, se habla del infierno como el lago de fuego y azufre. Eso no es otra cosa más que la descripción de la lava volcánica. Cuando la lava volcánica sale, usted ve que hace un río, parece un río, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene ese río? Es azufre, hermanos, incendiado completamente de fuego en nuestro país en algún tiempo, en los 80, si no estoy mal. Pese a las advertencias del gobierno, hubo un volcán que se derramó sobre Armero, recordamos, y son de las imágenes que nadie quisiera volver a ver, a recordar, a tener allí, porque en verdad, de la mayoría de eso ni siquiera fotos se pudieron tomar, porque todo quedó calcinado abajo de allí, eso ni siquiera se ha vuelto a reconstruir allí. Mateo 25:41 dice entonces, después de este texto que hemos ido y venido en él, porque es el juicio de las naciones, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis también nos dice que este es un lugar que ha sido destinado para el falso profeta, para el diablo, para los ángeles, para la bestia. Es un lugar asqueroso. Pero, hermanos, allá irán también los condenados. La descripción más frecuente del infierno en la Biblia es el fuego. Desde el Antiguo Testamento, el Señor quiso que se relacionara el fuego con su juicio y con el fin de los injustos, como señal de castigo para los injustos. Por ejemplo, el Salmo 11:6, dice, sobre los malos harás llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Yo creo que no nos queda difícil a nosotros relacionar el juicio de Dios con fuego. Recordemos Sodoma y Gomorra, el Señor hizo caer fuego allí y consumió ese lugar. Isaías 26:11, Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Solo saco esos dos textos, pero es muy común en la Escritura relacionar juicio de Dios con fuego. Fuego cayendo sobre los injustos, sobre los impíos. La comparación del infierno con fuego aparece 21 veces en el Nuevo Testamento, así que es muy significativa. Eso quiere decir que la mayoría de descripciones del infierno tienen que ver con el fuego. Cualquiera que sea el significado exacto de este símbolo, deja claro algo, y es que el infierno es un lugar de dolor y sufrimientos interminables. Es la consecuencia ineludible del pecado. Al menos si no supiéramos mucho, al menos la experiencia nos dice cómo se siente estar quemado. Ser quemado. A veces simplemente un dedo, una mano, no es más lo que nos pasa generalmente a la mayoría, pero solo pensar en el dolor inmenso. Ahora entienda cómo el Señor habla del infierno como un lugar de fuego y azufre. Es una figura muy vívida, una descripción que sugiere el dolor de estar sumergidos como si fuera en lava volcánica. Yo no estoy seguro realmente si el infierno literalmente tiene fuego. Pero mire el símbolo. ¿Mm? Entonces, póngase a pensar, usted así, ser sumergido en lava volcánica, hirviendo. Ahora, si este es el símbolo, no importa si el infierno tiene o no tiene fuego, va a ser un lugar de dolor indescriptible, interna y externamente también.
Le recuerdo que es un símbolo limitado. Fue lo que los autores bíblicos pudieron tomar del mundo conocido para describirlo, un mundo que no conocemos, pero es de terrible sufrimiento, el cual parece ser señalarnos el gran dolor de ser quemado, pero nunca morir, nunca ser consumido. Dice un autor, Donnelly, ese libro lo tenemos a la venta, por supuesto, Donnelly, que es la contraparte horrenda de la zarza que ardía y no se consumía. La contraparte, porque esa zarza ardió de la presencia de Dios y no consumió la zarza. Pero esa es la contraparte horrenda, es decir, el hecho de ser consumido por el fuego de la ira de Dios sin ser consumido, ser quemado sin ser consumido, la descripción del infierno. Tercera descripción del lugar de tormento, horno de fuego. Ninguna está bien, ¿verdad? Y espero que nunca nos suceda algo como lo que la gente dice. El infierno, sí, allá me encontraré con mis amigos. Para mucha gente el infierno es el lugar de la parranda eterna, donde el diablo y todos van a estar haciendo lo que quieren, pero que no pudieron hacer en la tierra, pero allá lo van a hacer con libertad porque allá Dios no reina. Horno de fuego, horno de fuego. Mateo 13, 41, 42 y 49 y 50. Mateo 13, 41 y 42 y 49 y 50. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Luego 49 y 50. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El horno de fuego puede tener muchos significados, hermanos, no estamos seguros de cuál es lo que el Señor tenía en mente exactamente, pero puede aludir a esos hornos como el de Nabucodonosor, donde eran arrojados los enemigos de un rey. ¿Se acuerdan? Los 3 hombres que fueron arrojados por desobedecer al rey. Así que la máxima pena no es solo morir, sino morir torturados. Y así fueron echados a esos grandes hornos. Puede ser un horno usado en la época del Señor para fundir o cocer cerámica en tiempos bíblicos. Así que no hablamos de un fuego moderado si es capaz de fundir un metal. Por lo que también este fuego era avivado quemando la paja y rastrojo. Por eso la relación entre la cizaña será recogida y echada al horno, como si con las mismas personas que habitan el infierno, el fuego se aviva aún más. Es un símbolo, pero piense en lo que está simbolizando. Seguramente también se usaba para quemar la escoria de algunas cosas, como era costumbre. ¿Qué puede sugerir esta metáfora? John Gill comenta, aquí un horno de fuego expresa la vehemencia y la intensidad de la ira divina que será intolerable. ¿Por qué horno? Un fuego, ¿verdad? Pero es la intensidad que puede llegar a tener el fuego allí concentrado, como en un lugar limitado, donde se le puede dar más intensidad al fuego. Y si algo nos enseña esa relación, esa metáfora, ese símil de horno de fuego, es que en el infierno se experimentará la intensidad de la ira divina. No solo la ira divina, sino la ira divina siendo intensificada como en un horno. Matthew Henry dice, el infierno es como un horno de fuego, encendido por la ira de Dios y mantenido ardiendo por los manojos de cizaña arrojados en él, que estará siempre quemando, pero nunca consumiendo. La figura sugiere gran dolor y tormento. ¿Cómo un pecador puede llegar a ser más rastrojo que alimenta el fuego? Se ha puesto a considerar, es decir, estoy diciendo que la figura parece ser que los mismos pecadores avivan el fuego, ¿verdad? ¿Cómo los pecadores pueden hacer del infierno algo más terrible? Hermanos,
Solo piense en cómo los pecadores aquí pueden hacer de la tierra algo más terrible. Imagínese cuando no hay ningún rastro de gracia común. Gente así, habitando en un mismo lugar, hará el infierno cada día más, por los siglos de los siglos, algo más terrible. Pero esto Dios lo controla para el tormento de aquellos que desafían al Señor. Cuarta metáfora, gusano que nunca muere y fuego que nunca se apaga. Marcos 9, 44, 46 y 48. Como en pares, ¿verdad? Marcos 9, 44, 46 y 48 usan la misma expresión, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esta expresión, el Señor Jesús la toma de Isaías 66, 24. El Señor tenía en mente Isaías 66, 24, que dice este texto: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Dice un autor, la referencia a los cadáveres, o esto hace referencia a los cadáveres que se quedaban sin sepultar después de una batalla. Era la más grande de las desgracias y humillaciones. Negarle el entierro honroso al enemigo suponía infligirle la humillación final. Hoy leímos algo de Jezabel. Ni aun su peor enemigo quiso dejarla sin enterrar. ¿Qué dijo? ¿Sabe qué? Entiérrenla porque es hija de rey. Denle honor. ¿Por qué? Porque dejar un cuerpo sin enterrar era propinarle la humillación hasta después de muerto. Era el punto. Y el Señor humilló a Jezabel, no dejando que la enterraran, sino dejando que todos los animales la despedazaran. Pero ¿cuál es el punto? Negar el entierro al enemigo ponía infligir la humillación final. Los vencedores que deseaban envilecer finalmente a sus enemigos ya muertos, o bien quemaban sus cuerpos para mostrar su humillación. Quemar un cuerpo es eso, hermano. Usted no lo sabe. ¿O qué significa para usted quemar la bandera de Colombia? Ay, no, ¿verdad? Usted se ofende. Pero yo le diría, una bandera, ¿cuál es el punto? Un pedazo de tela. ¿Usted qué me diría? ¿Por qué se ofende? Participe. ¿Por qué se ofende? Ah, es un trapo. Es amarillo, azul y rojo, no es que lo tienen campo acá. Pero el cuerpo sí se puede quemar, ¿verdad? ¿No, verdad? ¿Qué representa el cuerpo, hermano? La imagen. Pero no es mi tema. Mi punto es, ¿qué pasa? Cuando un enemigo quería envilecer a su enemigo, quemaba su cuerpo o lo dejaba allí inerte para que se descompusiera y que la gente al pasar viera ese espectáculo. Un individuo carcomido de sus propios gusanos. Pero al menos, dice este autor, el fuego se apagaba cuando se había consumido la totalidad de su horripilante combustible, sin un cuerpo. Cuando los gusanos se hubieran comido los cadáveres hasta los huesos, estos mismos gusanos morirían. Aquí, sin embargo, el fuego nunca se apaga y los gusanos jamás quedan satisfechos. Creo que compartimos que esta es una de las descripciones más horrendas que la Biblia usa para referirse al infierno. La idea que haya un gusano que roe perpetuamente el cuerpo de un individuo impenitente por toda la eternidad es repugnante y grotesca. Algo horrible, asqueroso y, ¿por qué no, doloroso? Esta es la suerte del que no se reconcilia con Dios por Jesucristo y quien rechaza al Señor como Salvador. Te dirá, pero es simbólico. No se consuele, porque si ese es el símbolo, ¿cómo será lo que simboliza? Algo más grotesco, más perturbador. Quinto, lugar de tormento. Y esta palabra, lugar de tormento, nos está señalando la naturaleza del infierno. Es decir,
¿Qué encontraremos en el infierno? ¿Qué producirá sobre nosotros exactamente el infierno? Tormento. Lucas 16:28. Es una parábola. Uno puede decir, o nadie puede decir, bueno, es una parábola. Bueno, entonces imagínese la realidad. Imagínese cómo será. Porque tengo 5 hermanos, dijo el hombre rico, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Les recuerdo que al menos en la parábola, ¿cómo está descrito el lugar de tormento? Dice que él estaba como en una llama, ¿verdad? Y que su sed era tan insoportable que pidió que la persona a la que él había humillado por toda la vida, aunque sea mojara, yo no sé, yo aquí tengo un vaso de agua, voy a hacer eso. Dígame esto, ¿qué le puede saciar la sed? Mire, iba por una vez. No representa ningún alivio, pero él suplicó que sea que eso le fuera dado para aliviar un poco su tormento. Ya entendemos, ¿no? No sé si haya fuego o no. Si lo hay, es esto. Pero si no lo hay, ¿cuál será el grado de perturbación y tormento que, aunque sea la más mínima gota caída de las misericordias de Dios, pudiera suponer al menos un pequeño alivio? No podemos entenderlo, esto supera nuestra mente. Es un lugar donde se hizo este hombre consciente de estar allí y donde pide clemencia, aunque sea un poquito. No, él no pide un río ni un vaso de agua, aunque sea una gota, y eso para él aliviaría en algo su tormento. ¿Y qué dice el Señor? No, ni eso le será concedido, porque en el infierno no hay gracia común, ni siquiera. No hay gracia salvadora, de hecho, pero ni siquiera la más mínima gracia común a la que estamos acostumbrados. El infierno es descrito en Apocalipsis 20:10 como ese lugar donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mire esa palabra, atormentado. Es decir, que se le propinará tormento. ¿Ha estado usted atormentado en su mente por algo? No, no estresado, no perturbado o preocupado, sino atormentado. Yo creo que pocas personas pueden decir, yo he sufrido un tormento. Es una sensación quizás insoportable de embotamiento, de perturbación, donde un individuo cree que se va a volver loco de verdad. A veces pensamientos producen tormento, náuseas y hasta desfallecimiento. Las horas para quien está atormentado pasan demasiado lento y son una tortura añadida. El saber que quizás ha dormido 1 hora para librarse del tormento y ve que solo ha dormido 1 minuto o 2. Eso añade tortura al tormento. Imagínese eso aumentado y prolongado de manera eterna, que nunca se acabe, de día y noche, por los siglos de los siglos. ¿Qué causará esa perturbación? ¿Qué causará ese embotamiento, ese tormento, esas náuseas? El pensamiento vivo de todos los pecados que hoy usted ya olvidó, allá se le recordarán, mire, vivo. Saber que por cada uno de ellos, usted o no usted, el individuo está allí, de la ausencia de cualquier oportunidad de clemencia, de los sermones que escuchó, porque los va a recordar con puntos y subpuntos, de todo lo que despreció, de las providencias que el Señor usó para traerlo a usted o al individuo, de su rechazo al Salvador. Todo eso le supondrá al individuo que esté allá motivos suficientes para estar atormentado por los siglos de los siglos. Decir, estuve a un arrepentimiento de salir de aquí. Estuve a un arrepentimiento, estuve a una humillación delante del Señor, a un pedido de misericordia. Y Él me hubiera
me hubiera escuchado. Si hubiera tocado aunque sea el borde de su manto, no estaría aquí. El Señor me cubrió con su manto y no lo toqué. Y esa culpa va a embotar la mente. Será un lugar de tormento. Allá no, usted no pensará con claridad. Es siendo atormentado. El pensar en ser atormentado perpetuamente debería detener a cualquiera que hoy sigue viviendo una vida sin Cristo. Sexto, prisiones de oscuridad. Es la sexta descripción, prisiones de oscuridad. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y la palabra infierno es la palabra original tártaros. Por eso no tiene que ver con salsa tártara, por supuesto. Pero el tártaro es a veces usado hasta por los grupos de Metallica, ¿verdad? Para hacer como una apología pues al infierno y a prisiones de oscuridad. Eso hace referencia al lugar que Dios destinó para el tormento de los demonios, pero donde va a ir la gente que no se arrepiente. Apocalipsis 20:10, entre otros, sabemos que los pecadores no estarán solos allí, sino que tendrán la horrenda compañía de ángeles, de demonios y de Satanás mismo siendo atormentado. Imagine esto, que hay un lugar que pueda atormentar a los que hoy atormentan al hombre. ¿Ya? Piense que hay un lugar que pueda atormentar al ser más maldito que hay, al ser más insensible que hay, al ser más oscuro que hay, que pueda haber un lugar que atormente al diablo. Ese es un lugar horrible y es el lugar descrito como el de condenación eterna. Y prisiones de oscuridad, ¿qué significa? Primero, prisiones que jamás se podrá salir, como si de una prisión de máxima seguridad se tratara. Pero al menos usted puede salir de una prisión de máxima seguridad cuando muera. Cuando muera, sale su cuerpo. Pero de este lugar nadie sale. Y de oscuridad. Es un lugar donde no resplandece ni la más mínima luz de las misericordias del Señor. Quizás no podamos ni siquiera entenderlo, hermanos, porque hoy día hasta el ser más despreciable de este mundo, o te lo pongo así, hoy día para el ser más despreciable de este mundo amaneció. Al menos tiene vida, al menos respiró, algo habrá comido, ¿cómo se supone? Es un vaso de agua, pero esos lugares prisiones de oscuridad, para decirnos que no hay en efecto ninguna misericordia del Señor, una prisión de la que no saldrá. Yo le pregunto al amigo que no ha creído, ¿eso es lo que quiere? ¿Por esto es que está cambiando a Jesucristo de verdad? ¿Ama tanto su vicio, su pecado, su indiferencia? ¿Realmente lo ama tanto como para querer estar allí por toda una eternidad? Hoy desprecias estar junto a los santos. ¿Es que quieres pasar la eternidad con los demonios, el falso profeta y Satanás? Hoy no te resistes unas horas en la iglesia, menos un día con la iglesia, pero me imagino que lo que quieres es una prisión de oscuridad, donde estés con gente como tú, eternamente. ¿Quisieras acaso una prisión de cadena verdaderamente perpetua, donde nadie muera y sea eternamente atormentado? Es lo que el impío debería considerar cada vez que desprecia al Señor. Séptimo, Hades, con H, Hades. Cuando habíamos estudiado escatología individual,
habíamos aclarado que el Hades es una palabra que puede ser sinónimo de muerte, del lugar a donde van los muertos. En un sentido, todo el que muere es como si descendiera al Hades, en un sentido, porque en otros contextos la palabra Hades señala hacia el lugar de tormento, donde van los que mueren sin el Señor. En al menos 3 veces en el Nuevo Testamento, la connotación de Hades es la de infierno. Mateo 11:23, o Lucas 10:15, que es el mismo texto, dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Entonces, lo opuesto, ¿verdad? Cielo, Hades. En Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Que Hades allí es todo lo opuesto al cielo. Y Lucas 16:23 precisamente es el lugar de donde se nos dice que el rico alzó los ojos. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Aquí, por supuesto, Hades, la única descripción que nos dará es que es sinónimo de infierno, solo que al estar relacionado con la muerte, es el territorio de dominio de la muerte. Así que piense, ¿qué será el cielo? ¿Cuál es el oxígeno que se respirará en el cielo? Vida, hermano, vida. Allá hay vida y ni una gota de muerte. Todo lo que está en el cielo es benéfico. Hoy hablábamos del agua, ¿verdad? Aunque sea hoy el agua más pura, no es tan pura, ¿verdad? No sé si alguno quiere tomar agua pura. De hecho, creo que no es posible ahora. Alguna contaminación tendrá. Pero en el cielo todo es benéfico, todo es vida, todo se respira de una manera gloriosa. Pues lo opuesto es el Hades, el lugar donde la muerte, la descomposición, la putrefacción reina. El Hades. Todo lo opuesto al lugar donde Dios mora. Es un lugar perturbador, el Hades. Octavo. Son 9, hermanos. Octavo. Tinieblas de afuera. Mateo 8:12. No solo tinieblas, sino de afuera, como quedar excluido. Mateo 8:12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera se contrasta con el reino de los cielos al que entran los que creen en el Señor Jesucristo, a diferencia de los judíos que lo rechazaban. Y en Mateo 22:13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, lo que señalaba el fin de aquellos que no obedecían al Evangelio, al llamado que Dios hacía a través de Jesucristo por el Evangelio. La expresión tinieblas de afuera nos señala primero quedar excluido de algo que pasa adentro. Es decir, hay salvación, cielo, las tinieblas de afuera es lo que está lejos, fuera de las bendiciones del Señor, pero tinieblas, todo lo opuesto a las bendiciones del cielo. Esa condición de ausencia de cualquier luz de benevolencia y bendición. Es por supuesto no solo estar excluido del cielo y sus bendiciones, sino en la peor situación de verse condenado y sin un previo rayo de alivio, de bendiciones del Padre de la luz. John Blanchard, en un libro como de 400 páginas, que se llama El infierno, lo conseguimos aquí, dice, lo verdaderamente significativo es que Jesús no dijo que el infierno fueran tinieblas, sino las tinieblas. No solo que hay tinieblas, sino que el infierno son las tinieblas, como para subrayar que será infinitamente peor que cualquier oscuridad física, moral, mental o espiritual experimentadas jamás aquí en la tierra. Para nosotros es prácticamente imposible, dice este autor, imaginar un lugar sin amaneceres, ni mañanas, ni rayos de luz del sol, ni cielos despejados, y donde cada día es noche. Y
por último, hermanos, lloro y crujir de dientes. Es una descripción que nos señala más bien como el efecto, ¿verdad?, de estar allí. El efecto que producirá el castigo eterno. Ya hemos visto, pero al menos Mateo 8:12, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Se describe la naturaleza del sufrimiento en la condenación, siempre el producto de un duro castigo, gran llanto, gran lamentación. El crujir de dientes puede hacer referencia a rechinar los dientes de miedo. A veces cuando no podemos controlar el miedo, nuestra mandíbula se pega duro, ¿verdad?, contra los dientes. Puede hacer referencia a la angustia o al enojo, porque como dice el Salmo 37:12, maquina el impío y cruje contra él los dientes. Entonces es una señal de ira, ¿verdad?, de rabia. No sé si es miedo, angustia o enojo o todas ellas juntas. El punto aquí es describir lo que produce realmente. Nadie va a gozar al infierno. Nadie. Ni el diablo. Esa idea de que la contraparte del cielo es el infierno, y que así como Dios estará en un trono, el diablo estará en un trono con su tridente y acuchillando, ¿verdad?, a los que se condenan, es pura mentira, hermano. El diablo también crujirá los dientes. ¿Qué puede hacer que el diablo cruja los dientes? Cualquier lugar que haga que eso sea verdad, es el lugar más terrible para un ser humano. Así rechinarán, dice Don Elí, de rabia los dientes los condenados. Es la descripción de un perro rabioso enseñando los colmillos, furioso hasta la locura, con furia imponente, herorán hacia sus compañeros, hacia sí mismos, hacia sus pecados y hacia Dios mismo. Hermanos, ¿quién puede imaginarse los tormentos del infierno? Con nuestros anestésicos, dicen, y analgésicos de cualquier tipo, en el mundo de hoy sabemos muy poco del dolor. Pero la tortura del fuego, el tormento interior de un gusano devorador, los amargos sollozos de rabia de los condenados, tal será la condición de todo aquel que esté en el infierno. ¿Es eso lo que elegirás? Pregunta. Como puede apreciar, hermanos, se usan figuras reales, pero aquellos que sugieren los peores escenarios y sufrimientos, si es que alguno está en medio de ellos. Así se describe el final eterno de aquellos que son rebeldes al Señor. Ninguna de las palabras usadas, uno, representan completamente lo que es el infierno, y segundo, nos sugieren que ningún individuo la va a pasar medianamente bien. Déjeme concluir. Yo, lejos de querer atizar un poco el fuego, quiero avivar el fuego de la conciencia de los que no han creído en el Señor Jesucristo, ni lo consideran a Él con fe penitente como el Salvador. Es muy fácil creerse no merecedor de ese lugar. Pensar que estas descripciones no tienen que ver con uno. Temo decir que muchos de los que hoy escuchan el Evangelio tendrán al infierno como su lugar permanente. Todo ser humano se reconoce como un terrible, todo ser humano que se reconoce como un terrible y miserable pecador con lágrimas en su alma, de todo corazón, y todo ser humano que reconozca en Jesucristo la provisión divina para ser salvo, la condenación, es salvo. Piensen, todos reconoceremos que somos pecadores. Todos reconoceremos que somos miserables. Todos lloraremos lágrimas amargas.
todos reconoceremos que Jesucristo es la provisión divina para ser salvos de la condenación, pero unos lo reconocerán pisando el infierno fuera de tiempo, donde ese reconocimiento no sirva para nada. En el infierno no hay una cruz a la que alguien pueda abrazarse, sino fuego eterno, dolor y oscuridad. Pero deseo ser aún más claro que esto, pues al describir lo que la Biblia habla del fin eterno de los incrédulos, no es la intención asustarle con el diablo y el infierno, buscando que lo que no ha hecho una declaración, una presentación clara del infierno, lo haga el susto por el infierno. Nuestra predicación siempre advierte de ese lugar de condenación. Pero usted no debe venir a Cristo sobre la base del miedo al infierno, sino sobre la base del dolor de su pecado y de su reconocimiento y amor por Cristo. El miedo no es vía de salvación, jamás. No dice temer y sed salvos. O entre más miedo, más salvación. El Evangelio dice que hay que creer en Jesucristo y arrepentirse de los pecados. Usted, como todos los hombres, puede asustarse y aborrecer la simple idea de ir al infierno y carecer al mismo tiempo de amor por Cristo, de amor por su gloria y estar amando su propio pecado y no abandonarlo. En un mismo cuerpo pueden existir el susto por el infierno, el aborrecimiento por el infierno y el amor al pecado. En un mismo cuerpo, eso mismo puede existir. Pero eso no salva. Cuando un individuo ha sido objeto de la obra de gracia en el alma, el Señor hace que un individuo ame y atesore a Cristo Jesús. Nadie puede decir que está en Cristo y no amarle y temerle. Pero esa misma obra de gracia hace que el individuo tenga una relación distinta con el pecado. Cuando el Señor obra en un corazón, nos da una nueva perspectiva de Cristo, pero también nos da una nueva perspectiva con respecto al pecado. Nadie puede decir que está en Cristo si no tiene esa nueva relación con el pecado. Esa relación de odio hacia el pecado, de lucha contra el pecado y hasta de abandono del pecado. Esa es la nueva relación que ahora se tiene con el pecado. ¿De qué le sirve temer el infierno? Si no ha visto a Cristo como Él es presentado en el Evangelio, y si usted no tiene una relación distinta con el pecado. Hoy considere, le ruego, su estado delante de Dios, porque aunque ese sea su lugar de condenación, todavía usted no ha muerto. Hoy hay esperanza de venir a Jesucristo para hallar salvación. En el infierno no hay ninguna cruz a la cual aferrarse. Hoy hay una cruz en la que usted se puede aferrar. Yo le ruego de todo corazón que considere a Jesucristo y medite en aquel que caminó a la cruz y que considere cómo Él clamaba con temor reverente para ser librado de esa hora. Pero está por encima de Jesucristo. Y Jesucristo, cuando anticipó que se iba a enfrentar a la ira de su Padre, dijo esto: estoy angustiado, estoy perturbado hasta la muerte. Un perturbado, hermanos y amigos, que clamó al Señor si fuera posible obtener el mismo resultado sin pasar por el fuego de tu ira. El Señor le dijo: no,
Piense en los dolores físicos, que dice la Escritura que su alma se angustió, que su angustia fue tal que le ocurrió cosas que solo le ocurren a personas en extrema angustia, como sudar grandes gotas como de sangre. Pero considere a Cristo con esa conciencia de que en unos momentos iba a estar desamparado de Dios por el pecado. Allí cargaba con la culpa y consecuencias del pecado. El mismo Hijo de Dios sufría el tormento al ver el juicio activo de Dios sobre sí. El Señor Dios volteó su rostro, aún le mandó al sol que no resplandeciera, lo sumió en angustia, lo sumió en desamparo, lo sumió en oscuridad, que lo llevó a exclamar a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y allí el Hijo de Dios estaba experimentando en su propia carne lo que significa estar en el infierno. Medite, si el Hijo de Dios se doblegó a tal pena, ¿cree usted que soportará el juicio de Dios con gallardía y con valentía y saldrá bien librado? ¿Por qué no creer en aquel que llevó la maldad de hombres pecadores sobre sí? Esto lo hizo para gente como usted y yo, que no podíamos librarnos del infierno. ¿Por qué dejar pasar a Cristo? ¿Por qué despreciar a Cristo cuando la provisión fue dada ya? ¿Por qué no venir arrepentido a Él para el perdón de pecados? ¿Por qué no abrazarse a Él y decir: Señor, yo sé que merezco lo que tú experimentaste, pero me acojo a ti, creyendo en ti, para no tener que experimentar el fuego del juicio de Dios sobre mí mismo? Hoy es día de salvación. No se vaya a dormir sin haberse reconciliado con Dios. Segundo, mis hermanos, como cristianos, meditemos en la gracia del Señor. Cuando usted y yo nacimos, el infierno era más nuestro que el cielo. El infierno está hecho para personas como usted y como yo en nuestro estado natural. Considere, este pensamiento es perturbador, que muchas personas que han pecado menos que nosotros ya se encuentran en el infierno sufriendo y lo harán por toda la eternidad. Nosotros somos, para hacer alusión al predicador, nosotros fuimos como aquellos que jugábamos sobre un puente quebradizo, teniendo suspendido debajo de nuestros pies el infierno, y tentamos muchas veces al Señor, saltando sobre esas maderas podridas, quebradizas. En un momento, el puente pudo haberse quebrado, hermano. Piense en su niñez, piense en su juventud, cuántas veces el puente pudo haberse quebrado debajo de sus pies. El Señor tuvo misericordia. Nuestra porción habría sido justa si hubiéramos muerto en la miseria en la que nacimos. Pero el Señor nos trajo a Él. Si usted y yo pudiéramos ver 2 segundos ese lugar de tormento, si usted y yo pudiéramos ver por 2 segundos los rostros de quienes hoy están allí, esa imagen nos perturbaría para siempre, ¿no cree? Trate de mirar sus ojos, su paz, de quien daría todo por no estar allí. Pero ¿sabe que de alguna manera podemos hacerlo? Le ruego que se vuelva de nuevo y mire a la cruz, a ese individuo desfigurado, temblando,
mirando al cielo, clamando por el rostro de su Padre. Mire su rostro sumido en fuertes dolores y agonías indescriptibles. Si usted pudiera dimensionar aquello que hizo temblar y gritar al Salvador, vería lo que es el infierno en una foto. Y Él se entregó y lo hizo voluntariamente, porque así amó a su pueblo escogido. Dice la Escritura, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él. Voluntariamente se abrazó a esa cruz. Eso es gracia, ¿no? Y debemos meditar profundamente en ella para nuestra fe. Digno es el Cordero, digno de recibir gloria, honra, alabanza y todo nuestro amor y servicio que podamos dar. Oremos.